Buenos días, queridos hermanos y amigos. Un gusto estar con ustedes una vez más. Bien, me dice Diego que me presente. Voy a decir mi nombre y apellido. Mi nombre es Mariano Laudonio y soy miembro de la Iglesia en Villarreal. Y bueno, ya he estado aquí en otras ocasiones y ahora tengo el gusto de estar de nuevo junto a ustedes, esta vez para desarrollar este tema que me han sugerido, el estrés y cómo vencerlo. ¿En serio vamos a tener que trabajar en el cielo, Daniel? Ya se me está disparando la señal del estrés. Bueno, dejémoslo. Sí, bueno, no hay cosa más satisfactoria que trabajar para el Señor, indudablemente. Bien, vamos a empezar entonces. Ahí está, ahí apareció. Voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero también que se entienda, que no sea una carrera para llegar al final. Si tenemos que saltear algunas cosas, las saltearemos. En primer lugar, digamos que el estrés es algo bueno, el estrés es algo básicamente útil, sirve para alertarnos, sirve para defendernos, nos prepara para enfrentar situaciones en la vida. Entonces es una función normal del organismo. Empecemos aclarando esto, no hay vida sin estrés. Un autor dice que el estrés es sinónimo de vida. Ahora, claro, es una cuestión de medida y tiempo. Sí, está encendido, pero tal vez no hay suficiente batería aquí. Bueno. Cuando digo que el estrés es bueno, es algo normal, es algo natural en el organismo, ahí apareció. Bien, el anterior. Sí. Bueno, gracias, ojalá que funcione. Tenemos que hacer una distinción, una primera distinción de índole técnica. Cuando digo que el estrés es bueno, me estoy refiriendo a lo que los especialistas llaman eustrés, que es aquella situación de activación del organismo que nos ayuda a enfrentar desafíos y que no genera ningún trastorno en el organismo. Y después tenemos el otro estrés, que se le llama el estrés malo, que le llaman los especialistas distrés. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una intensidad y una perdurabilidad de la situación que nos origina un sinnúmero de alteraciones psicológicas y físicas, ya estamos hablando de un problema, de un estrés malo, negativo o distrés. Nosotros vamos a usar la palabra estrés de aquí en más para hablar del distrés, para no estar, pero sí se hacía necesaria esta primera distinción terminológica para dejar los términos en claro. De ahora en más hablaremos del estrés para referirnos a ese estrés malo, ese estrés que nos causa problemas y que tenemos que solucionar. Vamos a dar una primera definición para saber bien de qué estamos hablando. Tal vez lo que yo voy a leer aquí no se corresponde exactamente con lo que está ahí, pero no importa, hay cierta coincidencia. Decimos que hay estrés o que el estrés es aquella situación en la cual las demandas externas, sociales, o las demandas internas, psicológicas, cosas que nos exigimos a nosotros mismos, cuando esas demandas superan nuestra capacidad de responder, superan nuestra capacidad de respuesta. O por lo menos así lo percibimos nosotros. Percibimos que alguna situación que nos toca vivir nos supera. No podemos responder efectivamente frente a eso. Y atención con esto que estoy diciendo, por lo menos así lo percibimos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se desarrolla una especie de alarma orgánica, una alarma, es como que se enciende una sirena, una luz roja, ¿no es cierto?, que actúa sobre diversos sistemas del organismo. Actúa sobre el sistema nervioso, sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema endocrino, que tiene que ver
inmunológico también, que regula las defensas de nuestro organismo. Por eso, cuando estamos en una situación de presión, de estrés permanente, nos terminamos enfermando más fácil. El sistema inmunológico es afectado también. Entonces, se produce una situación de desequilibrio psicofísico y la consiguiente aparición de la enfermedad. Dije desequilibrio. Fíjense esta imagen que vamos a ver a continuación. Yo no hago más que apretar un botón, ¿eh? Les aclaro que no es que tengo efecto retardado, sino que aprieto el botoncito, pero si ahora llega a aparecer ya hay algo que está conspirando en mi contra, porque con Diego funciona y conmigo no. ¿Eh? El de abajo. Ahí apareció. Bien. Sí, ese es el que estaba. El de abajo es exactamente. ¿Eh? ¿Cómo para arriba? Me dijeron que apriete el de abajo. Me dijeron que apriete. Ah, Daniel. Listo. Ya estamos, no importa. Te perdono. Ya me querés hacer trabajar en el cielo y ahora me querés hacer apretar el botón equivocado. No importa. Bueno, muy bien. La palabra clave es desequilibrio. Fíjense esa balanza, ese dibujo. Yo lo saqué de un libro muy bueno, uno de los más interesantes, si quieren profundizar en el tema, el libro del doctor López Rossetti, que habla sobre el estrés. El doctor López Rossetti es un especialista en este tema y está en los medios y todo, y tiene escrito un libro muy bueno que yo quería traérselos para mostrarles la tapa, aunque sea, y no lo traje, me olvidé. No importa, se consigue en cualquier lado para el que quiera profundizar. Entonces tenemos una balanza. De un lado las demandas psicológicas, dijimos, o sociales, y del otro lado cómo percibimos nuestra capacidad de respuesta. Entonces, cuando las demandas, dijimos, superan nuestra capacidad de respuesta, aparece el distrés. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí vemos, no sé si yo de ahí de acá se ve mejor. Más o menos. Vamos a hablar ahora de aspectos psicológicos del estrés, porque yo quiero pasar por alto toda la cuestión neurofisiológica. Primero, porque no es mi especialidad, yo no soy médico, y segundo, que sería una cuestión muy técnica que no les va a interesar. Toda la cuestión neurofisiológica, donde está involucrada la corteza cerebral, el sistema límbico, el hipotálamo. Después tal vez lo mencionemos muy por encima, pero vamos a saltearlo en principio. Entonces, me da risa, pero... espero no estar dando los números con esto hasta el final de la exposición. No importa, ustedes concéntrense en lo que voy a decir, no en las... Siempre una situación de estrés empieza como una percepción, empieza en nuestra mente, empieza como una percepción. Y decimos, empieza con hechos, pero cuidado, hechos pueden ser reales o ficticios, por eso digo, empieza con una percepción. En el estrés no importa lo que sucede, sino lo que uno cree que sucede. Cómo percibimos nosotros una determinada circunstancia, una determinada situación. Entonces, el doctor López Rossetti dice, nuestro yo, él le llama nuestro director de orquesta, nuestro yo analiza los hechos, racional y emocionalmente. Nos pasa algo, nos despiden del trabajo, nos diagnostican un problema de salud, la situación que ustedes quieran pensar en este momento. Bien, nuestro yo analiza los hechos racionalmente y emocionalmente. Claro, las emociones pueden distorsionar la realidad. Entonces, si no se logra ese equilibrio racional-emocional y nuestras emociones distorsionan la realidad, entonces esa percepción, ese hecho se percibe como una amenaza, cuando tal vez no lo es, como una amenaza. Y se dispara ahí lo que se denomina la cascada del estrés, la cadena del estrés. Comienza este proceso que nos produce este distrés. Entonces, el modo en que interpretamos la realidad pasa de la mente al cuerpo
Y ahí sí menciono el hipotálamo, porque el hipotálamo sería una especie de mediador entre la mente y el cuerpo. Es una estructura del sistema nervioso, no importa. Acá seguramente habrá médicos, tal vez, que sabrán mejor. Pasa de nuestra mente al cuerpo a través del hipotálamo, generando ese proceso del estrés. Todo lo que nos genera estrés fue en un comienzo una percepción, una manera en que vemos la realidad. Por eso que percibir correctamente la realidad, estar conectados con la realidad, es una de las claves para combatir el estrés. Ya tenemos una primera clave, percibir correctamente. Entonces, bien, fíjense, al principio ya aparece percepciones. Nuestros pensamientos generan percepciones que pueden ser incorrectas, pueden ser irreales, y esto genera conductas y hábitos. Por ejemplo, apariencia preocupada, hábito nervioso, movimiento continuo de dedos y piernas al estar sentado, la persona que está así, ¿no? Cambio en el, sobrereacción frente a hechos menores, irritabilidad, disminución de eficiencia laboral, reacciones agresivas, aumento o disminución de peso, aumento o consumo de tabaco, cafeína, cosas por el estilo, diferente manejo del dinero. Son hábitos y conductas que se generan una vez que percibimos una situación como amenazante. Recuerden, todo empieza en la percepción, en la mente. Luego vienen los síntomas físicos y psicológicos que se desencadenan a partir de eso. Por ejemplo, síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores musculares, contracturas, dolores de cuello, hombros, columna, dolores de pecho, dificultad respiratoria, dolor de estómago y una larga lista. O síntomas de índole psicológica, nerviosismo, preocupación, frustración, sentimiento de culpa, inseguridad, disminución de la concentración, aceleración del pensamiento, cambios en el apetito, dificultad en la toma de decisiones, bueno, muy largo. Y el último eslabón de esa cadena es la enfermedad. Cuando esto persiste mucho tiempo, este estado de tensión, este estado de presión, este estado de amenaza, de alerta permanente, entonces se produce, por ejemplo, hipertensión arterial, aterosclerosis, angina de pecho, infarto agudo, arritmias cardíacas, úlcera gástrica, acidez, colon irritable, artritis y una larga lista que cualquiera de nosotros puede indagar. Bien, las cogniciones. ¿Qué son las cogniciones? ¿Por qué decimos que todo comienza en nuestras cogniciones? Bien. ¿Qué es una cognición? Una cognición es un pensamiento, es un entendimiento de lo que nos está pasando, es lo que creemos. Las cogniciones son lo que creemos. Una cognición es la piedra fundamental sobre la que basamos nuestras acciones. Y las cogniciones, los pensamientos, lo que creemos, pueden ser, dijimos, correctas o erróneas. ¿Cuándo una cognición es correcta? Cuando se corresponde con la realidad, con los hechos de la realidad. ¿Y cuándo una cognición es errónea? Cuando nuestra mente interpreta como amenazante algo que en realidad no lo es. Y entonces se activa innecesariamente el sistema del estrés. Ejemplo, si yo me considero que estoy frente a un auditorio, que viene a oír acerca del estrés y que viene a oír una reflexión bíblica acerca del tema, bien, es una cognición realista. Voy a tener un nivel óptimo de eustrés, porque algo necesito. Cierto nivel de activación necesitamos para poder rendir bien en un examen, en el trabajo, en una exposición, en lo que sea. Ahora, si yo percibo que en realidad estoy frente a un tribunal que me va a juzgar como persona, y bueno, entonces esa percepción amenazante fuera de la realidad me va a generar una situación de excesivo estrés. Va a activar eso que dijimos, que llamamos la cascada o la cadena del estrés. Y seguramente me va hasta obstaculizar en mi buen desempeño y me va a afectar físicamente, psíquicamente y físicamente.
Entonces es tan importante las percepciones correctas, conectarnos con la realidad, tan importante pensar bien. Ejemplos de cogniciones incorrectas, cuando enfrentamos hechos de la vida. Como siempre, me va a salir mal. Seguramente voy a fallar de nuevo. Las cosas nunca me salen bien. De esto se ha ocupado mucho la psicología cognitiva. Son ejemplos de deformaciones cognitivas. La persona que sufre de esta situación, de deformaciones cognitivas, afronta la vida en base a pensamientos erróneos. Es como que tiene que reestructurar toda su manera de pensar, porque va así por la vida, con estas ideas, no puedo hacerlo. En definitiva, todo me sale mal, por lo cual esto no va a ser una excepción. Todos quieren aprovecharse de mí. Todos me engañan. Bueno, y así podríamos enumerar un sinnúmero de pensamientos erróneos que nos plantan frente a la vida de una manera que no nos va a hacer bien. Entonces, la psicología cognitiva ayuda a reestructurar esta manera de pensar, de eso diremos algo más adelante. Entonces, la importancia de las cogniciones. Nuestras cogniciones de los hechos, entonces, dijimos, bien, esto la importancia de la manera de pensar. Bueno, las cogniciones entonces de los hechos y de las situaciones deben ser consecuentes con la realidad. Aquí llegué a la imagen que quería mostrarles. Esto es algo muy interesante que la psicología cognitiva ha establecido o ha descubierto, sobre todo un sistema de psicología cognitiva que se llama terapia racional emotiva, TRE, terapia racional emotiva. ¿Qué quiere decir el esquema ABC? Quiere decir que las circunstancias que vivimos a lo largo de nuestra existencia no generan automáticamente efectos, no generan automáticamente efectos emocionales o conductuales, consecuencias, sino que en el medio está B, que son nuestras percepciones, cómo nosotros percibimos ese hecho. Entonces, volvamos al ejemplo, me despiden del trabajo, alguna persona cuya vida gira en torno a lo laboral y toda su vida está determinada por el trabajo, bueno, puede vivirlo como una verdadera tragedia, hasta la jubilación puede ser vivida como una tragedia. Y entonces eso le puede desencadenar un montón de trastornos, depresiones, ansiedades, un montón de cosas. Una persona que tal vez dice, bueno, menos mal, me despidieron de acá, ya está, no aguantaba más, tengo otra cosa mejor en vista, lo sobrelleva de otra manera. El hecho es el mismo. La percepción que tenemos del hecho determina qué consecuencias nos va a traer en nuestra vida. Entonces, es importante tener en cuenta esto para ver la centralidad de nuestras percepciones. Hay distintas situaciones que son fuente de estrés, fuente de estrés. Conocerlas nos van a ayudar a encontrar soluciones. Vamos a verlas rápidamente, estas 6 o 7 situaciones que son fuente de estrés. Esto es para autoanalizarnos y para ver en cuál de estas áreas somos un poquito deficitarios para trabajar en esa área. Una de las fuentes de estrés es la inteligencia intrapersonal. ¿Qué quiere decir? Es aquella que nos permite conocernos a nosotros mismos. Autocomprensión, autoentendimiento. La carencia de esta inteligencia llamada intrapersonal es motivo de insatisfacción, de frustración. Puede haber personas muy hábiles en aconsejar a otros, muy hábiles, muy sabias tal vez, pero tal vez les cuesta a la hora de dirigir sus propias acciones o de tomar sus propias decisiones, como que no se autoconocen lo suficiente. Es frecuente encontrar en estas personas dudas, conflictos con la espiritualidad, con los temas de orden existencial. Personas que no están conformes consigo mismos, se pueden obtener entonces logros exteriores, pero es como que se mantiene este vacío interior, una fuente de estrés. Segunda, inteligencia interpersonal, que es la habilidad para relacionarse con los demás. Por ejemplo, para ponerse en el lugar del otro, para entender las necesidades y los sentimientos del otro,
La carencia de esta inteligencia, de esta capacidad, es responsable muchas veces de los desajustes que tenemos con los demás, los malos entendidos, los conflictos permanentes, que son fuente de estrés. Esta falencia, digamos, este déficit en este aspecto. En tercer lugar, amor. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Está demostrado que las personas que están satisfechas afectivamente se encuentran en mejores condiciones para hacer frente a las necesidades y a las adversidades y al estrés. Personas que están satisfechas afectivamente. La soledad es causa de estrés. Tener una red de amigos, estar conectado con Dios, con la comunidad, la iglesia, por ejemplo, constituyen una especie de malla social que brinda un soporte a la persona para enfrentar las adversidades y hacer frente al estrés. Cuarto, proyecto. El proyecto sería algo así como nuestra carta de navegación, como nuestro plan de vida, nuestra ruta, qué es lo que queremos en nuestra vida, a qué aspiramos, qué vislumbramos en el horizonte. La pregunta clave es ¿cuál es mi proyecto en la vida? Un autor dice, si la respuesta no surge espontáneamente, en forma clara y definida, probablemente no tengamos un proyecto. Y esto es una causa, un origen de estrés, digamos, negativo, enfermizo. El proyecto nos estimula, nos motiva. La falta de proyecto o un proyecto errado genera desgano, apatía, falta de sentido en la vida, estrés. Quinto, trabajo. Representa una fuente de satisfacción personal, concreciones. El trabajo, lo ideal es que no sea solamente un medio para ganar dinero y subsistir y sobrevivir, sino que genere satisfacción personal. Realizarlo, obtener una compensación adecuada, estar satisfecho de haberlo realizado, todo eso genera una situación de logro, de plenitud. Por eso es indagar cómo está nuestra relación entre nosotros y nuestro trabajo. Puede ser una fuente generadora de estrés. Sexto, salud. Anteúltimo, la relación cuerpo-mente constituye entonces este binomio que es indisoluble. La pérdida, el deterioro de la salud generan una situación de alarma, de estrés, que es incompatible con el bienestar. Nosotros podemos hacer mucho por cuidar y por mejorar la salud. En este punto tenemos bastante campo para intervenir. Claro, también en el tema de la salud intervienen aspectos subjetivos. Personas que son proclives a creerse enfermos siempre. Un problema subjetivo, un problema cognitivo, digamos, ¿no? Esto tiene efectos psicológicos negativos. O personas que no están satisfechos con sí mismos, con su propio cuerpo y cosas por el estilo. Esto también es una fuente de estrés, en la que tenemos que trabajar. Es importante entonces que cada uno de nosotros determine en cuál de estas áreas tenemos algún déficit, algún punto débil, ¿no es cierto?, algún signo menos, y en consecuencia esto va a ser generador de insatisfacción, de estrés y demás, y que trabajemos así. Pero ¿por qué yo dije 6 y dije 7? Porque hay otra situación. Y ya voy terminando con esta parte, que es cuando nosotros mismos somos el problema. No necesariamente situaciones como estas 6 que hemos enunciado, que a veces están más allá de nuestro control. Podemos intervenir sobre ellas, pero bueno, el que tiene un problema de salud lo tiene, o sea, podemos intervenir. Qué sé yo, el que tiene un problema en el trabajo lo tiene ahí, podemos intervenir para mejorarlo. Pero hay una situación donde el problema somos nosotros, que es lo que se denomina personalidad tipo A. ¿Qué es la personalidad tipo A? Miren, yo he puesto ahí un montón de características de la personalidad tipo A, que no las vamos a leer todas. Las puse por si alguien quiere pedir el PowerPoint para volver a releerlo, están ahí, pero no las vamos a leer todas. La personalidad tipo A, por ejemplo, presentan por lo menos el doble de probabilidad de infarto que las personalidades llamadas tipo B. Es un estilo de conducta
una propensión a activar la cascada del estrés en forma crónica. En forma crónica. Un autor le llama un petardo con mecha corta. Reaccionan con una respuesta máxima a cualquier situación, a cualquier estresor, sea grande o pequeño. Es decir, son personas que no determinan la magnitud de los hechos, siempre determinan todo como importante. Entonces, es como si dijéramos, vas a hacer un trámite a un lugar, te dicen, mire, tiene que traer la fotocopia del DNI. Y no traje. ¿Y cómo hago ahora? Y saco un billete de 1.000 pesos y digo, ¿cómo hago ahora? Pero pará, la fotocopia no te va a salir 1.000 pesos, tranquilízate, ¿cuánto sale una fotocopia? Es decir, son personas que capaz quieren gastar 1.000 pesos en algo que sale 10. Para ellos todo eso importante, todo. Y fíjense las características, hay test de personalidades tipo A, hay test. Yo lo tengo aquí, el que quiere me lo puede pedir. Por ejemplo, son personas... Fíjense, ahí yo pongo algunas características. Personas activas, dinámicas, perfeccionistas, realizan muchas actividades al mismo tiempo, hablan rápidamente, como yo ahora. Interrumpen la conversación de los otros con frecuencia. Hablan más de lo que escuchan. Competitivas, se mueven rápidamente, tienen dificultad para permanecer quietas o sentadas. Se manejan en virtud del reloj. Programan cada vez más actividades en menos tiempo, son agresivas y hostiles muchas veces. Tienen muchas metas y en general mal definidas, sin establecer prioridades, cosas, diferenciar lo importante de lo no importante. Se ponen ansiosas al tener que esperar. Bueno, también tienen cosas positivas, pero que llevadas a, por ejemplo, son puntuales. Ahora, quieren ganar en todos los juegos. Acá un autor da un ejemplo muy, muy interesante, ¿no? Que para ellos, bueno, no me lo acuerdo, después sí. Y siempre entienden que hacen las cosas mejor que los demás. Bueno, tal vez me lo encuentro acá en todos mis apuntes, que tengo un poquito desordenados, todos manuscritos, todos así de prolijos. Me encuentro acá con el ejemplo que quería darles. Ahora, miren, si vos juntas la personalidad estresor, la personalidad tipo A, que se le llama autoestresora, acá yo sigo dando características, personalidad tipo A, bla, 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 dejémoslo ahí, hasta ahí, no vamos a leerlas todas. Con un tipo físico que se le llama reactor físico tenso, que son personas muy hipersensibles, que enseguida cualquier circunstancia que viven les afecta al cuerpo, eso es el reactor físico tenso. Enseguida viven una situación difícil en la vida, un problema con alguien, le sube la presión, tienen palpitaciones, le sube la fiebre, o sea, se le llama reactor físico tenso, ¿no? En contraposición al reactor físico calmo. Bueno, el reactor físico tenso sufre el estrés de manera desproporcionada, su cuerpo es hipersensible, son proclives, como les decía, al ataque cardíaco, a la hipertensión, al ACV, a las arritmias, a las alteraciones hormonales. Bien. Si ustedes juntan la personalidad tipo A con el reactor físico tenso, bueno, tienen una bomba atómica. Cada uno se autoevaluará, ¿no? Y para todo esto hay diagnósticos, hay test de reactor físico tenso, test de personalidad tipo A, y esto permite obtener nuestro perfil biopsicológico del estrés. Muy bien, habría mucho más para decir, como ustedes se imaginarán, pero vamos a hablar algo acerca de la solución, del tratamiento, porque creo que ya estamos en hora de ir entrando en la fase final de esta charla. El tratamiento es un tratamiento indudablemente multidimensional. No vamos a hacer referencia al tratamiento desde la medicina, tampoco demasiado al tratamiento de índole psicológica, pero bueno, ahí dice, hablando de gesticulación, miro acá porque hasta ya no veo. Ejercicios aeróbicos, dice nutrición, técnicas de relajamiento, etc. Ahora, ¿cómo desde lo psicológico y conductual, cómo ayudar, ¿no? Desde el tema de los hábitos? Bueno, hay un punto que se llama asertividad. Un autor le llama
un antídoto contra el estrés. Asertividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la capacidad que una persona tiene de expresar en forma clara, en forma sincera, su opinión, su parecer, pero en una forma a la vez respetuosa, considerada, de modo de no ofender o de no agredir a otros. Es una especie de término medio virtuoso entre la pasividad y la agresividad. El pasivo, el que nunca dice nada, el que se banca todo, el que nunca da su opinión, y el agresivo es el que siempre está expresando su opinión, pero de una manera agresiva, que daña a los demás, de una manera destructiva. La asertividad implicaría esto, tener esta capacidad de exponer nuestra verdad sin temores y a la vez sin arrogancia, sin soberbia. La asertividad, practicar, miren, hasta los psicólogos hablan de hasta practicar posturas físicas asertivas de otras que no lo son, como para que vean que el tema es amplio y hay mucho para trabajar en esto, ¿no? Otro modo de ayudar en este tema es el buen manejo del tiempo y del dinero. El buen manejo del tiempo y del dinero, además de practicar la asertividad. La mayoría de los que padecen estrés muestran cierto grado de desajuste en alguno de estos dos aspectos. En el manejo del tiempo, para lo cual hay que saber, por ejemplo, establecer metas y prioridades. No se puede hacer todo a la vez. Agendar actividades, incluso agendar las actividades recreativas para hacer un buen uso del tiempo. Aprender a delegar obligaciones. No dejar las cosas para después, porque las cosas se van acumulando y eso es un generador de estrés tremendo. Entonces, una persona un día me decía, tengo que limpiar, qué sé yo, está todo lleno de tierra, y miraba y el polvo ahí estaba, y el polvo me observa y yo lo observo, y nos observamos, y es esa carga permanente, tengo que hacer eso, o los que tienen que estudiar y están ahí los libros, y los miran. Pero no, patean para adelante, Esto es una fuente de estrés. Cuando no hacemos lo que debemos hacer de una vez y por todas, es una permanente fuente generadora de malestar y de estrés. Aprender también a decir que no, es algo importante. A veces nos cuesta decir que no y nos cargamos de un montón de responsabilidades que después no podemos cumplir. Se acumulan, tenemos que estar pidiendo perdón, tenemos que incumplir a veces porque no encontramos manera de hacerlo. Y todo esto genera malestar y estrés. Y el manejo del dinero es importante. Quien maneja mal el dinero, como que pierde el control sobre su propia situación. Y escucha el sonido ese de las cuentas que pasan por abajo de la puerta, ¿no? Y mira, y los sobres que aparecen, los sobrecitos, eso, todas las cuentas, los reclamos. Entonces, esto es un motivo de estrés muy común. Hechos habituales y simples se terminan convirtiendo en amenazas por nuestro mal manejo del tiempo y del dinero. Otro punto importante es el de las relaciones interpersonales. Hay un concepto capital en el tratamiento del estrés, que es mejorar en todas las áreas que puedan albergar potenciales factores desencadenantes. Uno es la relación con otros. ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratito de esto? La soledad. Voy a detenerme un poquito más en esto que anuncié hace 10 minutos atrás. Está demostrado estadísticamente que quienes mantienen buenas relaciones con sus semejantes presentan mejor estado físico, menor frecuencia de enfermedades. Las personas solteras, viudas o separadas tienen una expectativa menor de vida que quienes comparten su existencia con alguien. Esto está comprobado estadísticamente. Una buena relación afectiva apuntala nuestro estado general y es una defensa contra el estrés. Por eso que tenemos que expandir lo más que podamos nuestro círculo de amistades, el soporte social, como una herramienta importante para combatir el estrés. Los hobbies y los pasatiempos. Dicen que quienes regularmente realizan actividades que les generan placer, que los quitan de las actividades cotidianas, laborales y demás, que les despiertan interés, tienen una calidad de vida más favorable y más plena. Hobbies y pasatiempos. Bien.
También podríamos hablar de las vacaciones y el descanso, pero dejémoslo ahí por ahora porque ya se nos ha ido el tiempo prácticamente. Hay un aspecto que es el aspecto filosófico del estrés, que tiene que ver con clarificar nuestros valores, nuestra escala de valores. Conocer nuestros valores representa entonces un paso trascendental para decidir a qué cuestiones tenemos que dedicarnos y a qué no, qué cuestiones merecen nuestra atención y cuáles no. Establecer nuestros valores, definir cuáles son las cosas importantes, porque lo que valoramos determina, digamos, lo que hacemos, cómo actuamos. Entonces, ¿cómo podemos planear nuestro futuro en base a nuestros valores? El abordaje filosófico, llamado así, radica en tratar de hacer lo que valoramos como importante. Imaginémonos dónde queremos estar en 5 años. Hacemos este ejercicio, ¿dónde quisiéramos estar en 5 años? Bueno, nuestros planes y nuestras actividades del presente tienen que ser consecuentes con eso. Otra posibilidad, esto es medio fantasmagórico, esto es medio truculento, ¿no? Dice, la pregunta de la lápida. ¿Qué quisiéramos que se encontrara escrito en nuestra lápida? ¿Qué nos agradaría que ella dijera sobre nosotros? Yo lo voy a hacer un poquito más afable. ¿Cómo quisiéramos que se nos recuerde en esta tierra, no? ¿Cómo? Bueno, la lápida, bueno. O sea, en la memoria de las personas que nos conocieron. Bueno, la respuesta involucra los valores que creemos que deberían ser reconocidos. Yo siempre me acuerdo ese himno que dice, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. ¿Cómo vamos a...? Porque en base a eso yo tengo que actuar en el presente, en base a esos valores. Y si volviéramos a empezar, ¿qué haríamos? Esta es otra pregunta que nos podemos hacer. Si volveríamos a empezar. Las respuestas, entonces, pueden ser aprovechadas porque esto nos señala algo así como el norte que debemos seguir, el rumbo. Si decimos, uy, yo hubiera dedicado más tiempo a mi familia, bueno, empecé a hacerlo ahora. Muy sencillo. Otra que es un poquito también truculento, otro ejemplo. Te dan 6 meses de vida. Bueno, ¿qué haríamos si supiéramos efectivamente que nos queda poco tiempo de vida? Bien, tenemos que saber distinguir lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer. Bueno, y entonces eso me hace reflexionar. O las crisis que muchas personas enfrentan. Hay muchas personas que después de una crisis cambian. Bueno, ¿no sería sabio replantearse las cosas sin que sea necesario que sucedan crisis, un infarto, cosas por el estilo? Replantear las cosas sin que sea necesario. Bien, vamos a finalizar hablando acerca de la espiritualidad y el estrés. Vuelvo ahora a citar al doctor López Rossetti. Tengo acá, pegué en mi apunte una fotocopia de una página del libro del doctor López Rossetti y la voy a leer textual. Más allá de cualquier controversia filosófica o religiosa, la relación entre la espiritualidad y el estrés es directa. Aquellas personas con fe religiosa o con un notable desarrollo espiritual encuentran en ello una fuente de referencia y de respuesta que alienta la paz del alma, dice López Rossetti. La paz y serenidad interior se traduce en una sensación de control, de seguridad, y se constituye en una poderosa herramienta contra el estrés. Creer es beneficioso para la salud física y espiritual, dice López Rossetti. Y la espiritualidad ejerce una fuerte influencia sobre el estrés. El desarrollo espiritual condiciona creencias, certezas, que hacen desaparecer las inseguridades y con ellas al miedo. El temor, la duda, la incertidumbre son causa de estrés. La espiritualidad ayuda a combatir esos enemigos. La espiritualidad propicia un estado de no soledad. Recordemos que la soledad y la sensación de aislamiento son caldo de cultivo ideal para el estrés. Bien, sigue diciendo, numerosos y bien documentados estudios demuestran que esa conexión con uno mismo, con los demás y con Dios, disminuye la aterosclerosis y con eso la enfermedad coronaria y cerebrovascular.
Hoy ya no existen dudas científicas sobre la espiritualidad, la fe y la creencia como recursos que elevan nuestro nivel de salud. Al aumentar nuestra resistencia a las enfermedades, disminuir nuestro estrés y mejorar nuestra calidad de vida. Y aquí leo este último párrafo. Infortunadamente, dice el doctor López Rossetti, este es el único recurso contra el estrés que no puede ser indicado o sugerido del mismo modo que se hace con el ejercicio físico, la nutrición o las técnicas de relajación. La espiritualidad y la fe y la creencia no se venden en comprimidos, ni pueden ser aplicados con inyecciones. No se recetan, ni se las encuentra en iglesias, templos o sinagogas. Su germen, por el contrario, anida en la naturaleza de cada ser humano, etc. Él dice, infortunadamente no pueden. Yo me permito corregirlo, digo, yo no diría infortunadamente, porque Dios nos hizo libres. Entonces, no es bueno, no sería deseable que ustedes se vayan de acá con una receta, hágase cristiano, lea la Biblia, y ustedes automáticamente lo hacen como si estuvieran tomando un remedio. Dios nos hizo libres. Ustedes y yo tenemos la libertad de acercarnos a Dios o no acercarnos a Dios. Miren, les comparto algunos textos bíblicos para terminar este tiempo. Fíjense lo que dice en 1 Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros, los creyentes en Cristo, podemos decir, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque ese Él es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso. Es el Dios que está dispuesto a darnos el poder y los recursos para enfrentar con éxito todas las situaciones que nos toca vivir. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Salvador, la persona en quien hemos depositado nuestra fe en algún momento en nuestra vida, Dios quiera que todos lo hayamos hecho, esa persona con quien hemos tenido un encuentro personal es aquel que no nos miente y nos dice, van a tener aflicción, todo eso que hemos mencionado y muchas otras cosas más, pero confíen, yo he vencido al mundo. Porque el Señor Jesucristo venció al mundo fundamentalmente, siendo fiel a Dios a pesar de que el sistema mundo se le oponía, pero fundamentalmente muriendo y resucitando, venció al mundo. Ahora, ¿qué es lo más importante que nosotros nos podemos llevar de aquí? La verdad es que el mensaje no es, usted quiere vencer al estrés, encuéntrese con Dios, porque hay algo mucho más importante que vencer al estrés. Y lo que es mucho más importante es reconciliarse con Dios. Porque esa paz que Dios promete en nuestro corazón, esa paz de Dios, es un resultado de que antes hayamos hecho las paces con Dios. Dice la Biblia que nuestros pecados, nuestras desobediencias han hecho una división entre Dios y nosotros. Estamos separados de Dios, alienados, separados de Dios. Y no hay manera de tener paz en esta vida, paz interior, recursos para enfrentar con éxito las adversidades, que habiendo hecho las paces con Dios. Entonces dice allí el texto, así que somos embajadores de Cristo, se refiere a la iglesia, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. La paz con Dios, la reconciliación con Dios es mucho más importante que vencer el estrés y que ser exitoso en la vida. Y después viene todo eso, viene añadido. El gran problema del ser humano no es el estrés, sino el pecado que nos separa de Dios y que nos condena eternamente. Y el gran mensaje es que Dios, que fue tremendamente ofendido por nuestros pecados, fue el que tomó la iniciativa para acercarse a nosotros, extendernos la mano, abrirnos los brazos para recibirnos y que hagamos las paces con Él. En nombre de Cristo, rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí lo dice. El que no cometió pecado alguno, Jesucristo, que no cometió un solo pecado, por nosotros Dios lo trató como un pecador
para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, para que ustedes y yo entráramos al cielo, para que ustedes y yo recibamos la salvación de nuestra alma, la salvación eterna, la seguridad de nuestra salvación, la paz de Dios, la paz con Dios y la paz de Dios. Dios cargó en Jesucristo todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todos nuestros fracasos. Y el Señor Jesucristo en la cruz los cargó. Y el Señor Jesucristo en la cruz fue abandonado por Dios. Dice que el Padre escondió de él su rostro, lo abandonó en la cruz. Era el momento en que Dios cargaba en él todo el pecado de toda la humanidad. Y ahora ustedes y yo, si creemos y si tenemos fe en Jesucristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si acudimos a Cristo en arrepentimiento, si le recibimos como nuestro Salvador, Dios nos atribuye todos los méritos de Cristo, nos imputa, nos atribuye todos los méritos de Cristo, automáticamente nos limpia de todo pecado, nos hace nacer de nuevo, nos salva, nos abre las puertas del cielo y comenzamos una relación con Dios, reconciliados con Dios, amigos de Dios, en paz con Dios. Y tenemos a nuestra disposición todos los tesoros ilimitados de los recursos que Dios nos da para sobrellevar la vida en esta tierra, la difícil vida en esta tierra. Dios nos brinda todos esos recursos, pero primero, hablamos mucho en esta mañana acerca de las prioridades. Primero lo primero, solucionar el problema del pecado, solucionar el problema de nuestra separación de Dios, reconciliarnos con Dios, hacer las paces con Dios. Y lo podemos hacer a través del Señor Jesucristo. Bien, cualquier duda, aquí hay varios hermanos que estarán dispuestos a conversar, a atenderlos, a aclararles todas las dudas. Y bueno, no tengo más que agregar. Muchas gracias, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Bien, damos gracias a Dios por su palabra y nos dejó preocupados, estrés o distrés. Bueno, hay un texto en la Biblia que dice, mirad bien cómo andéis, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, sabiendo que estos días son malos, estos tiempos no son los mejores. Por tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y nos decía Mariano que la voluntad de Dios es que todos tengamos a Dios en nuestro corazón. Pero no alcanza con tenerlo para poder vivir en tranquilidad, ¿no es cierto? Tenerlo nos da la seguridad de la vida eterna, pone en orden un montón de cosas, pero nos permite a nosotros enfrentar la vida con una nueva perspectiva. Con la perspectiva de que está controlada por Dios. Donde no vivamos todo como amenazas, como nos decía Mariano, sino podemos poner las prioridades necesarias sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros como así de las aves y nos está guardando. Que Dios nos ayude a manejar bien este tiempo. Que nos ayude a manejar bien las relaciones y a ponerlas en orden, para que en nuestra vida la armonía y la calma sea el perfume, el aire que respiremos en cada uno de nuestros hogares. Porque entonces vamos a poder vivir en este mundo calmada y sobriamente, como dice su palabra. Y podamos disfrutar la vida, porque Dios quiere que la disfrutemos. Y podamos tener ese estrés bueno que nos prepara a actuar bien ante las cosas, que nos permite tomar las decisiones correctas, que nos permite alertarnos de los peligros que pueden golpearnos. Por eso, si hay alguien que hoy no tiene a Cristo, es el momento de entregarle su corazón a Él. Decirle, Señor, yo sé que pequé. Yo sé que en la cruz tu sangre tiene poder para limpiarme hoy, en este día, en esta mañana acá en Patricios. Y vos y yo, hermano y hermana que estás en este lugar, que tenés a Cristo en tu corazón, pero que todavía hay presiones
que todavía hay angustias que nos superan. ¿No será el momento de creerle a Dios? Y poder disfrutar de esa paz de Dios que nos hablaba Mariano, ese shalom, esa armonía que nos permite mirar las circunstancias hostiles que como argentinos estamos tan acostumbrados, ¿no? Nos rodean a diario, con la certeza que hay alguien que no nos suelta de la mano, y ese alguien es muy grandote. Es el Dios del cielo que tiene su mano a la altura de la tuya para irse en esta mañana de domingo con vos de este lugar. Nos ponemos de pie y tenemos una oración para cerrar este tiempo. Le damos gracias a Mariano por venir a compartir este tema y ayudarnos a pensar y a estar alertas de las cosas que necesitamos. Pero en esta oración te invito a que vos también. Las tensiones que de tu mirada confusa de la realidad puedan ser sacadas y dejadas en estos bancos, para que te vayas con esa paz de Dios y con la decisión de poner las prioridades necesarias para vivir en este mundo, como dice su palabra, quieta y reposadamente. Oramos. Padre, tenemos que bendecir tu nombre porque nos hace bien. Nos hace bien pensar que te acordaste de nosotros y que en la cruz diste la provisión necesaria para que nuestra vida pueda tener proyección, la proyección de acercarnos a vos, de conocerte como Padre, como Señor, de tener certeza de eternidad, pero también la proyección que nos alcanza no solo a mañana, sino a este hoy, este aquí y ahora que estamos viviendo, que nos permite salir de este lugar llevando la realidad de nuestra vida, pero con la tranquilidad que tus manos son poderosas para ayudarnos a transitarla. Por eso te pedimos que bendigas a cada uno de los que están en este lugar hoy, que bendigas a cada uno de nuestros hogares, de los que estamos aquí, para que tu paz, tu provisión, tu potencia se manifieste en nuestras vidas. Para que, Padre, la bendición del cielo derramada en la cruz sea una realidad en el hogar y en la vida de cada uno de nosotros. Trayendo salvación, tráela hoy, si hay alguien que todavía no es tu hijo o tu hija en este lugar. Trayendo calma y paz en aquellos que hoy son tus hijos, dando perdón, dándoles la luz suficiente para dejar de lado aquellas cosas que dañan nuestras vidas, que son pecado y que interfieren para disfrutar de todo lo bueno que vos nos das. Pedimos que esto sea una realidad, que se manifieste en esta hora. Sabemos que es tu voluntad, por eso lo pedimos con fe y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariano, por acompañarnos en esta mañana de domingo. Los esperamos la semana que viene. Si alguno quiere hablar con Mariano, él nos transfirió a nosotros, pero nosotros se lo vamos a transferir a él, ¿no? Se queda todo el tiempo que ustedes necesiten, gustosamente, para poder hablar un ratito con él. Nos vemos la semana que viene. Si hay algo que hablar con alguien, quédense. Va a ser un gusto. Chau a los demás, Nos vemos.